Bueno, las preguntas de la vida, las verdades de la razón. Bueno, es bueno tener en cuenta dos términos que son muy similares, que es la razón y la verdad. La razón es como la capacidad que tenemos o que tiene nuestra mente para establecer relaciones entre ideas o conceptos y formar juicios. Es decir, es como una cadena de, de experiencias que hemos tenido que transformamos como para que esas experiencias formen argumentos que estén en armonía. La, tiene como objetivo principal la razón, es como establecer una verdad. O sea, es decir, lo que tenemos como razón debemos llevarlo lo más cercano posible para que se vuelva una realidad, para que se vuelva una verdad. Entonces, tenemos un claro ejemplo que es, por ejemplo, la existencia de Dios. ¿Sí? Todo depende del campo en que veamos o que juzguemos una afirmación. Por ejemplo, la existencia de Dios en el campo religioso, pues todo el mundo habla de que Dios es un ser supremo que creó el universo, que creó todo, ¿sí? El creador del todo. Pero entonces, desde el ámbito científico, eh, una persona que esté en este campo, pues nos va a decir que Dios simplemente es una energía, que va de acuerdo a la creación del mundo, pero pues que no es el creador. Entonces son como afirmaciones que en ambos campos son verdaderas, pero que solamente juzga cada uno por su campo, ¿sí? Porque una persona va a decir que la otra teoría es falsa y viceversa. Entonces, la razón tiende a cambiar de acuerdo al campo, a la etnia, influyen muchas cosas, ¿sí? Y la verdad es como el momento en que ese propósito, esa intención, encuentran una verificación en la realidad. O sea, es algo que se puede demostrar, algo que no necesita argumentos. Simplemente necesitamos que una persona, para que sepa que le estamos diciendo una verdad, necesitamos solamente que vea, no necesitamos intentar convencerla con palabras, sino que esa persona vea la verdad. Entonces, otro ejemplo sobre ese término de la razón es como por ejemplo el sol. El sol en el ámbito de la astronomía, pues es una estrella de mediana magnitud. ¿Sí? En la expresión poética es el rey del firmamento, el sol. Y en la mitología el sol es un dios. Entonces, las tres están haciendo afirmaciones diferentes, pero en cada campo su teoría es verdadera. ¿Sí? Entonces, lo que trata cada campo de... El objetivo de cada campo, perdón, es como tratar de llevar esa teoría, esa razón que tienen, llevarla a lo más cerca posible a la verdad e intentar convencernos de que lo que ellos dicen es la realidad. Entonces, eso más que todo es como los dos términos entre razón y la verdad. Mi nombre es Juan Pablo Vargas, les vengo a hablar sobre el libro Las preguntas de la vida, capítulo Las verdades de la razón. Consiste en que nosotros nos estamos preguntando sobre los conocimientos que tenemos, cómo llegamos a adquirirlos. En base a ello, nosotros nos planteamos muchísimas preguntas. Si estos conocimientos, si nos los han dicho alguna persona, digamos uno le ha preguntado a alguien, ¿cómo podemos saber si es verdadero, si es verosímil? Entonces, en base a ello, nosotros lo que hacemos es buscar argumentos, intentar refutar esto, basándonos en la razón, en los hábitos racionales. Podemos
leer, podemos tener experiencias que nos ayuden a mejorar esta idea. Entonces, buscamos una gran pregunta, que es, eh, ¿cómo puedo tener estos conocimientos? Y no partimos de la ignorancia, partimos de algo que ya sabemos, pero no estamos totalmente de acuerdo si es una idea completa o es una idea más o menos en un término medio. Entonces lo que hacemos es tener un previo conocimiento para preguntarnos algo, porque sería ilógico preguntar sobre algo que no sé, pero solo porque quiero saber, sino tener unos buenos argumentos, unas buenas bases para saber sobre esta idea, comparar las ideas con otras personas, con otros puntos de vista, para así tener una mayor confiabilidad. También pues pensamos en si estas ideas pueden ser ahorita ciertas y en unos años pueden ser, pues podrían ser falsas. Eh, un ejemplo podría ser que mi padre me dijo que una cama es eh, un camarote con tablas y un colchón y cobijas. Pero pues si no me lo hubiera dicho él, no lo sabría, si fuera pequeño obviamente. Pero, ¿a qué quiero llegar con esto? A que muchas veces uno sabe es porque alguien más le ha dicho y uno no está completamente seguro solo porque uno cree en esa persona, uno cree que esa idea es real, pero uno lo que hace es buscar argumentos para que esta idea se vuelva verdadera. Y muchas veces las preguntas que nos hacemos, intentar entenderlas mejor es pues ya tener casi exactamente la respuesta hacia esas preguntas. Muchísimas gracias. Pues, profe, nuevamente. A mí me tocó el último pedazo del capítulo. Pues en realidad vamos a exponer prácticamente lo mismo, sino que vamos a... Hay partes que no van a ser lo mismo, pero igualmente vamos a como a exponer nuestros puntos de vista respecto al libro y lo que pudimos entender. Una verdad solo puede ser obtenida por medio de un ente más poderoso que yo, por ejemplo, un dios, una criatura mística, etc., entre otras. La verdad es un privilegio que solo lo alcanzan algunos, no todos lo pueden alcanzar, es pocas personas las que la pueden alcanzar. Una vez que yo tenga la verdad, no la puedo dudar. ¿Por qué? Porque ya esa ya es mi argumentación pura, que no tiene una contraargumentación porque ya es verdad. Em, Cosa diferente de la razón. La razón cualquiera la puede obtener. Es muy difícil de que se acerque a la verdad, ya que la razón la podemos modificar, está en todos, em, y es un aspecto que es muy anexo a la sociedad. ¿Por qué? Porque dependiendo qué razón saque yo o qué verdad saque, aunque ya sabemos que la verdad siempre va a ser verdadera, mi tesis siempre va a ser igual. En cambio, la razón la puedo modificar, puede afectar a la sociedad. Por eso es que a veces hacen unas... No es lo mismo razón que democracia, porque democracia es opinión. La razón es un poquito más allá. ¿Por qué? Porque eso ya de entrada afectar a mi sociedad positiva o negativamente, dependiendo qué tesis pase. Puede ser errónea o puede ser un poquito acercada a la verdad. La relación en cuanto a la razón se puede elegir por cualquiera. En cambio, toda razón, en cambio, toda verdad eh, siempre va a ser verdadera y no la va a obtener cualquiera. En la razón, todo razonamiento es social, por lo que acabamos de hablar, porque puede afectar a mi sociedad. Eh, Señor Georgis Collin
es que los filósofos utilizaban mucho la razón en forma de logos para poder argumentar sus tesis. La razón no se aprende solamente en la soledad, sino se aprende por medio de la comunicación. ¿Por qué? Porque dependiendo cómo yo me exprese con los demás, asimismo yo puedo argumentar o ir en contra de un tema. Conversar es la fuente de la razón con otras personas. Em, Según el texto, nosotros no somos ni no mandamos ni tampoco obedecemos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos uso de la razón. Em, por eso es que todos tenemos derecho a opinar. El problema es cuando ya pasamos razones erróneas y entonces ahí hacen como un orden jerárquico de las ideas nada más, para ver cuál está errónea y cuál sí es verdadera. No, no verdadera, sino aceptable. Bueno, entonces esto es casi lo que... Ah, se me olvidaba. Y ahí es cuando las preguntas de la vida son como por ejemplo, ¿en qué se diferencia la razón de la vida? En qué, de dónde vengo o qué voy a hacer. Ahí es cuando entra a jugar un poquito la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte tenemos que conocer primero muy bien a la vida para poder ver qué nos va a brindar, cuánto nos va a durar, eh, qué nos va a hacer feliz, entre otras preguntas más. Bueno, entonces, profe, aquí acaba la exposición. Muchas gracias por su tiempo y espero que esté bien. Sayonara. Aprende solamente en la soledad, sino se aprende por medio de la comunicación. ¿Por qué? Porque dependiendo cómo yo me exprese con los demás, asimismo yo puedo argumentar o ir en contra de un tema. Conversar es la fuente de la razón con otras personas. Em, Según el texto, nosotros no somos ni no mandamos ni tampoco obedecemos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos uso de la razón. Em, por eso es que todos tenemos derecho a opinar. El problema es cuando ya pasamos razones erróneas y entonces ahí hacen como un orden jerárquico de las ideas nada más, para ver cuál está errónea y cuál sí es verdadera. No, no verdadera, sino aceptable. Bueno, entonces esto es casi lo que... Ah, se me olvidaba. Y ahí es cuando las preguntas de la vida son como por ejemplo, ¿en qué se diferencia la razón de la vida? En qué, de dónde vengo o qué voy a hacer. Ahí es cuando entra a jugar un poquito la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte tenemos que conocer primero muy bien a la vida para poder ver qué nos va a brindar, cuánto nos va a durar, eh, qué nos va a hacer feliz, entre otras preguntas más. Bueno, entonces, profe, aquí acaba la exposición. Muchas gracias por su tiempo y espero que esté bien. Sayonara.